En los espesos bosques de Galicia, al norte de España, se alza una antigua mansión, conocida entre los lugareños como la Casa de los Susurros. La gente la evita y no suele nombrarla en voz alta. De vez en cuando alguien intenta vivir allí, pero nadie permanece demasiado tiempo. Se dice que incluso las propias sombras huyen de ese lugar. Algunos creen que en sus muros habita un eco de dolor, otros piensan que es todo simple superstición. Pero el caso es que, a lo largo de los años, las historias de sucesos extraños se han acumulado, haciendo de la casa un tema casi prohibido en la región. Lucía Montenegro, una joven restauradora de edificios históricos, vivía en Madrid, dedicada a estudiar y rescatar construcciones de gran valor arquitectónico. Cierta mañana, encontró en su buzón un sobre con un sello antiguo y, dentro, una carta firmada por un notario de Galicia. El contenido era sorprendente. Un pariente lejano, del que nunca había oído hablar, le había dejado en herencia una propiedad en aquella zona. El documento estaba en regla. Lucía verificó rápidamente la autenticidad de la firma y del sello notarial. La idea de heredar un viejo edificio despertó su curiosidad. Tal vez era un caserón interesante desde el punto de vista arquitectónico y, si era restaurable, podría venderlo después. Así que decidió viajar a Galicia para inspeccionar el lugar. Tras un largo viaje en tren, Lucía llegó a una pequeña estación en medio de verdes colinas y cielos grises que anunciaban lluvia. Un taxi la condujo por caminos sinuosos, bordeados de bosques espesos. El conductor apenas habló, pero no ocultaba su inquietud al dejarla frente a un enorme portón de hierro cubierto de enredaderas. La casa se alzaba tras un jardín descuidado, casi devorado por la maleza. Era una construcción de piedra con tejados oscuros, muros manchados por la humedad y ventanas tan altas que parecían ojos entrecerrados. Reinaba un silencio profundo, roto apenas por el canto lejano de algún ave y el susurro del viento. Lucía se acercó a la puerta principal y sintió un leve escalofrío. Mientras revisaba la fachada, Lucía notó la presencia de una anciana. De baja estatura, con un pañuelo en la cabeza y una cesta de hierbas en la mano, la mujer se presentó como doña Carmela, vecina del pueblo cercano. «Tú debes de ser la señorita Montenegro», dijo la anciana con serenidad, aunque sin ocultar una mirada preocupada. Lucía asintió. Doña Carmela señaló la mansión con un gesto lento. «Este lugar no es un hogar. Es una trampa», murmuró en voz baja. «Muchos han intentado habitarlo, pero la casa no los deja quedarse». Lucía, acostumbrada a las leyendas que rodean a los edificios antiguos, agradeció la advertencia, pero no se dejó impresionar. Después de todo, había venido con el firme propósito de evaluar la estructura y decidir si convenía restaurarla. Y aunque el ambiente era sobrecogedor, no creía en maldiciones o historias sobrenaturales. Doña Carmela, sin embargo, antes de marcharse, le entregó un pequeño ramillete de romero. «Te será útil», fue lo único que dijo. Lucía lo tomó con amabilidad. Ignoraba por completo el peso de aquellas palabras. Al entrar, Lucía recorrió un amplio vestíbulo con piso de piedra y un techo altísimo. La madera de la escalera se veía vieja y oscura, las paredes mostraban grietas y manchas de humedad. Se notaba a simple vista que nadie había vivido allí en décadas. Sin embargo, en medio de aquella atmósfera lúgubre, Lucía creyó percibir un tenue olor a lavanda. Recorrió varias habitaciones, tropezando con muebles polvorientos. En una de las salas encontró un enorme espejo con un marco tallado y desgastado por el tiempo. Pensó que era un objeto valioso, digno de restauración. Al acercarse, notó unas marcas borrosas sobre el cristal, casi como símbolos. Pero parpadeó y ya no estaban. La primera noche, Lucía decidió dormir en una de las habitaciones del segundo piso. Aunque llevaba un saco de dormir y lámparas portátiles, sentía cierto desasosiego. En la madrugada, la despertó un murmullo, un susurro muy suave,
que parecía llamarla por su nombre. Se incorporó, tomó una linterna y salió al pasillo. Allí reinaba el silencio, pero podía jurar que había oído algo. Al entrar en la habitación contigua, todo estaba en penumbra, invadido por el polvo. No había rastro de nadie, ni ninguna ventana abierta que pudiera explicar ese sonido. La noche siguió siendo intranquila. Al dormirse de nuevo, tuvo una pesadilla. Una mujer con un antiguo vestido la miraba fijamente desde el otro extremo de un pasillo oscuro, sus labios se movían en un susurro incomprensible. De pronto, un eco sordo cubría su voz y, en su lugar, emergía un llanto lejano. Intrigada, Lucía se dirigió a la biblioteca municipal para investigar la historia de la casa. Entre papeles amarillentos y recortes de periódico, encontró referencias a una familia de apellido de Alvarado, que habitó el lugar a finales del siglo XIX. La señora de la casa se llamaba Sofía de Alvarado, y los rumores la acusaban de brujería, según los documentos. Corría el año 1883. La gente decía que Sofía hacía rituales, dibujaba símbolos en los espejos y que sus hijos se desvanecieron sin dejar huellas. Hubo un intento de arrestarla, pero, sorprendentemente, las autoridades la declararon inocente y al poco tiempo desapareció. En artículos posteriores no se mencionaba el destino de Sofía ni el de sus hijos. Desde entonces, la mansión había cambiado de manos varias veces, sin que nadie la habitara mucho tiempo. De regreso en la casa, Lucía reanudó sus pesquisas habitación por habitación. Una puerta atascada la llevó a descubrir unas escaleras angostas que descendían a un sótano. El lugar estaba en penumbra y olía a humedad concentrada, con muros de piedra y restos de antiguos barriles amontonados. En una esquina, descubrió un arcón de madera con herrajes oxidados. Al abrirlo, encontró papeles viejos y una libreta con la cubierta medio rota. Al hojearla, leyó en la primera página, Diario de Sofía de Alvarado. El corazón de Lucía dio un vuelco. Si era auténtico, tal vez contenía la clave de lo que ocurrió hace más de un siglo. Encerrada en una estancia donde podía aprovechar un poco de luz natural, Lucía empezó a descifrar las líneas del diario. La caligrafía era antigua y casi ilegible en algunos tramos. Sin embargo, comprendió que Sofía de Alvarado no era una hechicera maligna. Más bien, buscaba proteger a su familia de un antiguo mal que, según la leyenda, habitaba en esa tierra desde siglos atrás. Sofía mencionaba que el lugar estaba maldito por la ejecución injusta de una mujer en tiempos remotos. Esa mujer, antes de morir, lanzó un juramento contra cualquiera que osara vivir en aquellos terrenos. Sofía había intentado realizar un ritual de protección, mas no logró terminarlo porque algo arrebató a sus hijos en la noche final. Tras leer el diario, los sucesos extraños se intensificaron. Las puertas se cerraban de golpe al anochecer, se oían pasos infantiles y risas que se tornaban lamentos. A veces, Lucía veía fugazmente la silueta de un niño corriendo por el pasillo, pero al asomarse, no había nadie. Una tarde, la propia Sofía apareció ante ella, un espectro translúcido, con su rostro desdibujado por una extraña bruma. Sin pronunciar palabra, levantó la mano hacia Lucía, y en un murmullo casi inaudible, dijo: «Termínalo». Aquella visión se desvaneció enseguida, dejando en el ambiente un temblor helado. Lucía comprendió que solo si completaba el ritual, podría romper la maldición y liberar las almas atrapadas en la casa. En las últimas páginas del diario, Sofía detallaba cómo concluir aquel rito. Había oraciones en latín, símbolos que debían trazarse y un horario preciso, medianoche. Lucía reunió velas, un trozo de tiza y tomó nota de cada frase. Sabía que enfrentaría algo desconocido, pero no había otra salida. Las horas previas fueron tensas. Sintió miedo, pero también determinación. Recordó las palabras de doña Carmela y guardó el romero que la anciana le había dado. Quizá fuera solo una superstición,
pero cualquier protección le parecía buena idea. Cuando llegó la medianoche, Lucía descendió al sótano, encendió velas alrededor de un círculo dibujado en el piso y empezó a recitar las frases. Al principio, todo estaba tranquilo. Pero pronto la casa pareció estremecerse, el aire se tornó gélido, se oían golpes en las paredes y, desde las estancias superiores, gritos lejanos que parecían de otra dimensión. Sosteniendo el diario, Lucía no dejó de leer. La penumbra adquirió matices extraños y las sombras se movían como si estuvieran vivas. De pronto, una forma oscura emergió ante ella, algo informe y gigantesco, que se retorcía como un torbellino. Era, sin duda, la fuerza maldita alimentada por el odio y el miedo de quienes habían habitado esa casa. Las paredes crujieron. Parecía que todo iba a derrumbarse. Pero Lucía recordó que, según el diario, el linaje de Sofía era clave para sellar el mal. Con un último esfuerzo de voluntad, pronunció las últimas palabras del conjuro. El ente profirió un grito desgarrador que resonó en los cimientos, y luego se fue disolviendo en la oscuridad. Tras aquel clímax, el silencio regresó como un golpe repentino. Lucía, temblando, se apoyó en la pared. El aire, antes tan opresivo, pareció aligerarse. La humedad de las piedras seguía allí, pero la sensación de miedo se había desvanecido. En la penumbra iluminada por las velas, Lucía creyó ver a Sofía y a varios niños junto a ella. Todos sonreían y sus rostros transmitían paz. Un instante después, esa imagen se desvaneció. Había terminado. Al día siguiente, Lucía se despertó en el salón principal, exhausta, pero sintiéndose extrañamente tranquila. Recorrió la casa para comprobar si todo estaba en orden. Ya no había susurros, ni corrientes de aire inexplicables, ni aquel aroma extraño a quemado. Ahora solo se veían las marcas del abandono y los desafíos de la restauración. Mientras hacía un repaso de las tareas pendientes, se topó con doña Carmela en el umbral. La anciana se limitó a decir: «Ahora solo es una casa». «Gracias, niña». Lucía sonrió conmovida. Había logrado lo que muchos creyeron imposible. Lucía permaneció algunos días más, elaborando un plan para la posible restauración del edificio. Se imaginaba recuperando la belleza original de sus muros y abriendo sus puertas a visitas culturales o turísticas. Pero nada urgía. Lo primero era asimilar lo ocurrido. La última tarde, guardó con cuidado el diario de Sofía como prueba de todo lo que había descubierto. Antes de partir, se despidió de la mansión. El viento suave llevaba un tenue perfume a lavanda, esta vez sin inquietarla. En su interior sentía que aquel lugar había dejado de ser la casa de los susurros para convertirse en un simple vestigio histórico, ya libre de su pasado tormentoso. Lucía dejó Galicia con la certeza de que había liberado no solo a las almas atrapadas, sino también parte de la historia que yacía sepultada en el olvido. La casa que recuerda, como llegó a llamarla, había vuelto a la luz. Y aunque ella se marchó, algo de sí misma se quedó para siempre entre esos muros, donde el eco de la noche ya no susurra, sino que guarda silencio.